fueron muy generosos al haberme elegido porque en ese tiempo, de los 17 más o menos a los 23 años, me dedicaba a tocar en bandas de rock. Wow. Entonces, y esa es la primera oportunidad que tuve. Gracias a esa posibilidad de haber sido consejero técnico universitario, consejero universitario, la vida me ha dado muchas oportunidades, tanto en el sector público como en el sector privado. Y como decía, la licenciatura y la maestría las hice en la Universidad Nacional Autónoma de México con la especialidad en ciencias penales y posteriormente tuve la oportunidad de hacer el doctorado con la especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo el privilegio de ser profesor desde que tengo 23 años, empezar clases en la licenciatura de Planificación para el Desarrollo Agropecuario, en dos asignaturas muy particularmente, sociedades mercantiles y organización cooperativa, que obviamente tiene que ver con todos los modelos de seguridad social, obviamente sociedades cooperativas y todo lo que tenían que ver con sociedades productivas rurales, lo que permitió desarrollar una visión eminentemente agropecuaria, administrativa y mercantil. Ya en el año 2000 concursé para ser profesor definitivo por concurso de oposición en la asignatura de Derecho Mercantil, la cual conservo y después pedí licencia. Soy también profesor definitivo por concurso de oposición con nivel pro de ante la SEP en la Universidad Autónoma del Estado de México, en las áreas económico-financieras, y me toca ser integrante del cuerpo académico económico-financiero y en el otro de Derecho Parlamentario en el doctorado, donde tenemos la oportunidad de compartir con otros compañeros profesores, entre ellos el exgobernador del Estado de México, César Camacho Quirós, en varias ocasiones ex diputado y ex senador, lo que nos da una visión más integral. Claro. En el sector público he tenido la posibilidad de estar tanto en el sector federal, en el sector municipal, en el sector estatal, desde presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Acabo de dejar de ser director de colegios estatales de CONALEP Nacional en el sector educativo. He tenido la oportunidad de ser coordinador jurídico de la legislatura del Estado de México del 2009 al 2012, secretario técnico del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados Federal, asesor de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Federal, asesor también de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, y bueno, también en el ámbito del derecho electoral he tenido la oportunidad de litigar y seguir haciendo algunas actividades. Soy articulista para varios medios de comunicación, El Punto Crítico, Cadena Política y El Sol de Toluca, colaboraciones que hago en medios digitales e impresos, y asimismo en Televisión Mexiquense, donde tengo la posibilidad de estar participando. Pero lo más importante, yo creo que en la vida tenemos que tener una gran congruencia y siempre estar sumado en estos proyectos como el que preside nuestro compañero Alejandro Barrón, Esther, y todo este gran equipo como Lalo Tepal y todos nuestros amigos en este ejercicio de la barra latinoamericana, que siempre trata de estar innovando y tener temas vigentes. Y obviamente el tema electoral es uno de ellos. Como todos sabemos, el proceso electoral federal inicia el 7 de septiembre y va a ser el proceso electoral más grande de la historia del país. Para el año 2021 van a estar en juego más o menos, son 15 gubernaturas, y vamos a tener también 31 procesos electorales donde se renuevan congresos locales y distintos ayuntamientos en 30 estados. Sabemos que son 3,856 cargos de elección popular que estarán en juego en este proceso. Sin lugar a duda, el tema electoral ha venido evolucionando. Nosotros lo podemos ver de una forma mucho más esquematizada, con una estructura mucho más sólida a partir del surgimiento en la década de los 90 del Instituto Federal Electoral, y a su vez a mediados de los 90 con el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, con la reforma constitucional del 95-96, surgen las instituciones dentro del Poder Judicial, como las tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus 11 ministros, como un tribunal constitucional, y este tribunal especializado, que lo reconoce el artículo 99 de la Constitución, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas atribuciones y competencias están muy delimitadas.
conocer de asuntos político-electorales, sobre la vida interna de los partidos, derechos político-electorales, y hoy en día son 11 procedimientos electorales. Es decir, el derecho electoral, a diferencia de algunas otras materias, dentro del propio derecho electoral tiene 11 procedimientos distintos, lo que le hace una materia altamente especializada. Hay 5 salas regionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están basados con las mismas circunscripciones: la sala de Ciudad de México, Jalapa, Monterrey, Toluca y Guadalajara, que están distribuidas igual que en las circunscripciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y a su vez hay 32 tribunales electorales locales. Pero la máxima instancia para conocer el equivalente, si nosotros lo trasladáramos al juicio de amparo o en materia de violación de orden constitucional, en materia electoral, obviamente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior está integrada por 7 magistrados que son electos igual que en el Senado, que los ministros por el Senado de la República. A diferencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuya terna la propone el presidente de la República, en el caso de los magistrados electorales, tanto de las salas regionales como la especializada, que es una sala que vale la pena en otra sesión hablar de ella, son también electos por el Senado de la República y tienen que hacerlo por las 2/3 partes de su pleno. Es decir, tiene que haber un gran consenso y la terna la propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, los distintos los magistrados podemos ver que en cada sesión, que además son públicas, el Tribunal Electoral tiene su canal en YouTube y cualquier persona las puede ver, y ahí están las sesiones, con toda la transparencia para precisamente conocer los razonamientos y el voto en particular de cada uno de los magistrados. Le hace ver como lo que es un tribunal transparente que busca precisamente dar certeza, legalidad y sobre todo confianza a la ciudadanía en un tema tan sensible como son los derechos político-electorales. Y entrando en materia, recientemente vimos una serie de reformas en el año pasado, que la primera la podemos traer a colación desde el 3 de julio de 1955, cuando se dio por primera vez el voto para la mujer. Qué irónico. Teníamos una constitución admirable porque era la primera constitución que albergaba los derechos sociales del hombre: el derecho a la educación, el reconocimiento a la clase agraria y el reconocimiento a la clase trabajadora, pero en una cuestión totalmente desigual, cuando la mujer pareciera que no tenía ese derecho a votar y a ser votado. Y no parecía, así era hasta 1955, en que inicia esta serie de pasos históricos que no se ha detenido. Podemos tener coincidencias o diferencias en aquellas reformas donde se impulsó el tema de la equidad de género en la decisión de las candidaturas, y ahora la paridad de género incluidos en los nombramientos. Pero ya el 6 de junio del 2019, cuando ya se publican una serie de 8 reformas, una serie de reformas a 9 artículos de la Constitución, que se publican el 6 de junio del 2019, donde se obliga a hacer un ajuste para todas las disposiciones normativas y disposiciones secundarias, tanto federales como locales del país, para que hubiera paridad de género. ¿Qué quiere decir paridad de género? Que todos los gobiernos están obligados o estamos obligados a que 50%, o en el caso que no haya 50%, sea mayoritariamente en el caso de las mujeres. Por ejemplo, de las 15 candidaturas a gubernaturas, los partidos políticos tendrán que llevar de 15, van a tener que llevar 8 mujeres a gobernadoras y 7 a hombres. Igual en los distritos federales, que son 300, o los 500 diputados, pues tendrán que ir precisamente en paridad de género, hombre-hombre, es decir, propietario y suplente, y así en cada uno de los cargos. Y en el caso de los ayuntamientos, si va encabezada la planilla por una mujer, el síndico tendrá que ser hombre, el primer regidor mujer, y así subsecuentemente se tendrán que ir incluyendo las planillas, tanto en paridad de género, tanto en lo vertical como en lo transversal. Ese es un tema muy importante.
Y el 29 de julio la Cámara de Diputados pues ya ajustó la serie de reformas, mismas que ya quedaron consumadas precisamente en todos los ámbitos y que va a obligar a todas las instituciones. Que si hay 10 direcciones generales, 5 tendrán que ser presididas por mujeres y 5 por hombres. Insisto, habrá quienes compartan y quienes no compartan si es un principio verdaderamente de igualdad o de capacidad, pero bueno, no es motivo del día de hoy. Quiero referirme particularmente a alguna serie de resoluciones que tienen que ver en temas de violencia por razones de género y también de paridad. Recientemente, el 29 de julio, se emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una resolución que siente un precedente muy importante, donde se determinó en el juicio 91-20 y acumulados por mayoría de votos, donde se acreditó que hubo violencia de género en contra de una regidora del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Y se pidió al Instituto Electoral local hiciera una lista de infractores que cometan violencia de género en contra de distintas funcionarias por esta naturaleza. Y se le pidió en esa misma resolución del 29 de julio al Instituto Nacional Electoral crear una lista nacional de nombres de quienes en sentencias firmes hubieran incurrido en violencia. Y a su vez, antes de que inicie precisamente el proceso electoral, estén publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deben de tener estos órganos, este listado, para que a su vez se los comparta y de manera conjunta con los organismos públicos locales electorales, que son los institutos electorales de las entidades, y se lleve ese registro con la posibilidad de negarles el registro de candidatura a quienes se haya acreditado en sentencias firmes y aspiren a ser candidatos a algún cargo de elección popular. Es un precedente muy importante en el cual el Tribunal Electoral está buscando desterrar cualquier tipo de violencia. Pongo el ejemplo. En el caso particular, se acreditó, esta regidora acreditó que el presidente no la tenía considerada en comisiones, no le pagaba la dieta bajo sus actividades, no la citaba a sesiones del ayuntamiento. Ojo, ese ayuntamiento, no cabildo. El cabildo no existe, el cabildo es el salón de cabildeo. La Constitución solamente refiere el ayuntamiento. Y el ayuntamiento no la consideraba y en consecuencia se acreditó esa violencia de género con una serie de elementos y se crea este precedente. Y sobre paridad de género, precisamente al no cumplir algunas legislaturas locales, el caso particular de Nuevo León, el Tribunal Electoral también el 5 de agosto, por mayoría de votos, ordenó al Congreso de Nuevo León a emitir la normatividad relacionada con paridad de género en todos los ámbitos, tal como ya lo hizo a nivel federal el Senado como la Cámara de Diputados, y la legislación en materia electoral para respetar la paridad de género. Pero como aquí ya se atraviesa también el tema de que no puede haber reformas antes de 90 días que inicie el proceso, se emitió un criterio muy interesante que vincula. Y lo voy a referir muy particularmente. Dice que en atención que la ley electoral debe promulgarse y publicarse 90 días antes de que inicie el proceso. Y como dicho plazo no puede cumplirse en la especie, se vinculó a la autoridad administrativa local a que emita lineamientos correspondientes para hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres en la próxima elección de la entidad federativa. Esta es una decisión orientadora y no solamente para Nuevo León, sino para todos los congresos locales que no hayan legislado en paridad de género y en violencia política en razones de género. Y por eso se constituyó esa resolución como criterio orientador por el cual deben de actuar todas las autoridades locales. Es decir, y aunque las legislaturas locales dijeran eso lo vamos pateando para más adelante, con este criterio orientador, los estados y las mujeres pueden hacer valer sus derechos político-electorales por cuestiones de paridad de género y le pueden exigir a la autoridad local para que pueda precisamente aplicar
este principio de rechazo, de violencia por razones de género en contra de las mujeres. Creo que es un precedente muy importante buscando el tema de igualdad. Sin lugar a dudas, hemos visto cómo ha evolucionado para bien. Vimos en muchos casos algunos partidos políticos, pongo el ejemplo, yo invitaba a Esther para que yo fuera su suplente de Esther para cumplir con la paridad de género en el registro, yo era el suplente, y después ya me había arreglado con Esther para que yo, Eduardo Blanco, pues ella pidiera licencia, porque recordemos que los cargos de elección son irrenunciables, pidiera licencia definitiva, y después yo tomara protesta como propietario y le dijera gracias por los servicios prestados a la nación, seguramente algún acuerdo de carácter pecuniario, y se acababa. Lo que obviamente era una situación de desigualdad y un abuso de género desde mi particular punto de vista. Todo esto pues ha ido evolucionando y se ha ido desterrando, y creo que este tema que todavía vivimos en algunas zonas de nuestro país, donde los usos y costumbres todavía imperan y la cultura, no quisiera usar el término coloquial de machista, pero la cultura donde impera todavía que el hombre tiene que ser quien tome las determinaciones, poco a poco ha ido evolucionando y también ha sido desterrado. La semana pasada hubo otra resolución también con temas de violencia de género en el estado de Veracruz, donde también a una indígena náhuatl del municipio se llama el municipio de Zongolica, Veracruz, se acreditó la violencia de razón de género de parte del presidente municipal, y este presidente municipal tendrá que ir a esta lista de infractores quienes cometen violencia de género. Creo que es un tema que poco se habla, es un tema que poco se sabe, y es un tema que para el bienestar de las mujeres que les gusta incursionar en la lucha por el poder público, es un referente que deben de tener presente, y sobre todo hacer valer este derecho político electoral que el Tribunal Electoral tiene, y que además ya es un precedente a nivel nacional con todos estos criterios y lineamientos que ya están establecidos, aunque en el Estado digan nuestra legislación local no está ajustada a los criterios, tú puedes hacer valer este criterio de vinculación para que se aplique la paridad de género y la liberación de violencia política por cuestión de género, y exigirlo, y la sala superior o las salas regionales, de acuerdo a la entidad donde se encuentre ubicada las compañeras. En el caso de la Ciudad de México, pues en la Ciudad de México, el caso de quienes vivan en el Estado de México, por la cercanía, le corresponderá a la sala regional que está sentada en Toluca, y poder hacer uso de este derecho, que yo creo que es un tema muy sensible y de una gran aportación en la cultura de la igualdad de género. Esos son los 3 casos muy recientes y que están precisamente impulsándose para buscar esa desigualdad, no solamente jurídica, sino buscar la igualdad política de hombres y mujeres. Creo que no podemos tampoco dejar de reconocer el esfuerzo que muchas mujeres durante décadas iniciaron, y que también hay que decir que hubo gente sensible, muchos expresidentes, empezando por Adolfo Ruiz Cortines en 1955, que es quien inicia este primer paso, y hay que recordar que la primera gobernadora del país fue Griselda Álvarez en la década de los 80, por cierto, de Colima, de donde era el presidente Miguel de la Madrid, y voy a decir algo con mucha responsabilidad. Desafortunadamente, todavía las mujeres no le entran mucho al tema de la lucha por el poder público, lo cual hace que la mayoría de los aspirantes siempre sean hombres. Y lo comparto desde mi experiencia en alguna otra labor. Sigue siendo un problema muy grande para cuando tú tienes que armar una planilla. ¿Por qué? Porque muchas compañeras que están con un nivel académico superior, le dices, oye, participa, te dicen generalmente, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? Exacto. Y te dicen, déjame platicarlo con mi esposo. Entonces, cuando empiezan las quejas, es que ¿por qué pasa esto? Uno tiene que recordarles responsablemente, pasa porque ustedes mismas no desean participar en la toma de decisiones. Si nosotros vemos la actual Cámara de Diputados y de Senadores, pues prácticamente el 50%, 48% son hombres, mujeres, perdónenme, y eso es un gran avance cultural.
cultural y político en la historia de nuestro país, lo cual nos debe de llenar de mucha satisfacción. En lo particular, creo en la igualdad que se da para competir en igualdad de circunstancias. Diríamos en términos lisos y llanos, cuando tú generas las condiciones de piso parejo en lo jurídico, en lo político, en lo económico, en lo académico, en lo familiar y obviamente en lo social. Y aquí, si estuviéramos en equidad de género, aquí hay más mujeres que estoy viendo que hombres. Entonces, afortunadamente me siento bendito entre las mujeres. Eres bendito entre las mujeres. Pero sí creo que es un tema que invitaría mucho a las compañeras, a nuestras colegas, a sumarse más a este tema de la lucha por el poder público, porque esa es la única forma en la cual vamos a lograr una verdadera igualdad de género, en la cual podamos seguir realizando muchas más reformas, no solamente en el plano político, jurídico. Todavía tenemos que desterrar muchos temas de violencia familiar, ¿no? No creo en esas leyes particularmente que dicen una vida libre de violencia, porque de la pura naturaleza jurídica, al ser una ley especial donde hablas de un plano de desigualdad, la hace inconstitucional, porque una ley especial, pues entonces ya no cumple con el principio de igualdad de género. Pero volviendo al tema, el tribunal yo creo que ha hecho un precedente, y son recientes, para defender los derechos político-electorales de las mujeres, pero particularmente en zonas donde culturalmente son de usos y costumbres. Ya pudimos verlo en comunidades, una oaxaqueña, ¿sí? Y en la otra, una comunidad náhuatl en Veracruz, donde todavía impera los usos muy marcados, donde la participación y la determinación la llevan a cabo los jefes de familia. Por mi parte, dejaría aquí mi primera participación. Yo te dejo dos preguntas al aire. Una, para Eduardo Blanco, ¿qué es la igualdad y la equidad? Nos mencionaste ahorita un poquito del tema. Esto nos lo vas a contestar después del corte informativo que tenemos. Mi segunda pregunta es, en este ámbito de la igualdad hay un criterio, tratar a los iguales iguales y a los desiguales desigual. ¿Qué piensas respecto a estas dos preguntas? Lo averiguaremos después de un corte informativo con nuestros compañeros Citla y Zubiri. Vamos a ese corte informativo. Gracias. Ya ven, quedamos solitos, oiga. El mouse. Ay, ¿dónde dejé el mouse? ¿Listos? Eso lo puse. Búsquemelo, porque con eso lo bajo y se me... ¿Ya listos? Sí. Van ahora. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Ciudad de México, siendo el día 27 de agosto del año 2020, en su programa Donde impera la justicia. el único noticiero donde encontrará Noticias jurídicas fáciles de digerir. Lamento decir que en los tiempos de la pandemia y el semáforo que colorea gran parte de la República Mexicana es el naranja. Sin embargo, ello no paraliza la actividad administrativa y jurisdiccional, pues hubo actos administrativos relevantes que no pueden pasar por desapercibido. Uno de esos actos trascendentales es la publicación que se ha hecho en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de agosto de diversos acuerdos de participación, con los cuales 21 de 30 entidades federativas celebraron con el Instituto de Salud para el Bienestar. Dicho acuerdo de participación tiene como objeto dar cumplimiento al título tercero bis de las reformas legales que se hicieron a la Ley General de Salud en noviembre de 2019, con las cuales se sustituyó el sistema público de salud denominado Seguro Popular, una reforma que consiste en declarar que todas las personas que se encuentran en el país que no cuentan con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita
la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir atención de conformidad a lo que dispone el artículo 4º constitucional, sin importar su condición social. Y la actividad judicial también ha continuado, no de manera presencial, pero sí por vía remota. La Suprema Corte de Justicia ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que debemos tomar en cuenta. Uno de estos criterios declaró que los juicios de amparo en los cuales los demandantes no acrediten su interés jurídico o no hayan presentado pruebas y les sean sobreseídos sus juicios, pueden volver a presentar sus demandas. Otra determinación de la Suprema Corte fue invalidar diversos preceptos del Código Electoral del Estado de Oaxaca, a través del cual se dejaron sin efectos aquellas disposiciones que sancionaban el ofender o denigrar a los partidos políticos o a las instituciones, al considerarse que la Constitución Federal no prohíbe la propaganda política o electoral que difundan los partidos, sino lo que establece la Constitución, y es que los partidos políticos tienen la obligación de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. En el mismo sentido, la Suprema Corte analizó la validez del voto electrónico que propuso el Congreso del Estado de Michoacán, determinándose su invalidez por invadir la competencia que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Y la misma suerte corrió la Constitución Política del Estado de Yucatán, donde también se invalidaron diversas disposiciones que atentaban contra la división de poderes, al dejar sin efecto cualquier disposición que atentara contra la autonomía de los magistrados del Poder Judicial de dicho Estado. Finalmente, la Suprema Corte consideró que la disposición legal contenida en el Código de Procedimientos del Estado de Nuevo León, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, que dejaba sin efectos el juicio de divorcio incausado por no haber sido notificado el demandado, era una medida desproporcionada que atentaba contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, para concluir nuestras noticias jurídicas, el día 13 de agosto del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 72, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual se ordena a todos los tribunales del país, ya sean federales, locales, judiciales y administrativos, a hacer versiones públicas de todas sus sentencias. Estas fueron las noticias jurídicas correspondientes a esta segunda quincena de agosto del año 2020. No olviden darle like a este video y seguirnos en esta página, en su programa Donde impera la justicia. Gracias. Yo hablando, ¿verdad? Y no se escucha. Antes, me dices, Ale, cuando entremos, antes de dar entrada, ya en la segunda parte, antes de dar entrada a Fer, te voy a hacer unas preguntas que surgieron en el chat, en el Face de la barra, para que des contestación. ¿Vale? Cóbrales, Esther, cóbrales. ¿Verdad? Tema apoderada legal. Perfecto. Ale, tú nos dices cuando entremos. Listo. Bienvenidos de nueva cuenta, doctor Eduardo Blanco Rodríguez. Dejamos 2 preguntas al aire para tu contestación. Si gustas darnos contestación y seguir con tu segunda parte de este tema tan interesante. Mira, cuando hablamos de equidad, tenemos que referirnos obligadamente a esta evolución que ha tenido esta palabra, muy particularmente en cuestiones de género. Es decir, ahora ya no se hace referencia en una narrativa estrictamente jurídica, sino se va construyendo más hacia la cuestión de género y nos referimos en vez de equidad, que fue muy criticado cuando se dividió que había en las candidaturas que ser equitativas 50% de hombres, 50% de mujeres, ¿no? Ahora se refiere a paridad. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando del tema de género, tenemos que hablar de paridad. Cuando me preguntaban el tema de paridad, yo nada más quiero que hagamos, y ahí vuelvo otra vez al gran reto que tienen
las mujeres. Y siempre lo diré con mucho cariño y respeto que yo crecí, me desarrollé en matriarcados desde mis abuelas y mi madre. Están en juego 3.856 cargos, de los cuales, por paridad de género, tendrán que ser 1.956 propietarios mujeres, más su suplente. Aquí no estamos considerando síndicos y regidores. De ese tamaño es el reto, es decir, tendríamos que estar pensando en 3.856 mujeres por partido político. Wow. Es un gran reto. Exacto. A ver, Morena tendrá que postular 3.856 de 1.956 mujeres propietarios con sus suplentes. El PAN tendrá que postular la misma cantidad si quiere contender en todas las cargos de elección. Y la verdad, se ve un tema no sencillo. Exacto. Porque no todas las compañeras les gusta participar en este tipo de actividades. En el tema que dije, más allá de la formación cultural, académica, es un tema sí educativo. Claro. Y la educación es un tema de principios y valores que se nos dan en nuestras casas. Entonces, paridad es igual a equidad. Yo insisto, yo creo que las mujeres merecen más las cosas por igualdad que por equidad. Y me voy a referir a un ejemplo muy sencillo. Una ocasión, hablando de esto en clase con mis compañeros y compañeras de grupo, les dije, yo tenía en un salón de 30 alumnos, solamente había 7 compañeros varones, o eso pensamos que eran varones, y las demás eran damas. Les dije, si estuviéramos aquí en un principio de equidad, 50% de este salón tendría que ser de hombres y 50% de mujeres. Y le estaríamos quitando la posibilidad a varias de ustedes que por su capacidad y sus méritos no pudieran estar aquí, porque bajo un principio de equidad o bajo una normatividad de equidad, ahora de paridad, ¿no? Estaríamos restándole la posibilidad de competir en un plano de igualdad de conocimientos, igualdad de competitividad y por consecuencia sería un tema de injusticia académica. Y así lo pongo en ese ejemplo tan sencillo. En lo personal, insisto, creo en la igualdad, mas no creo que por una cuestión de disposición normativa tengamos que realizar un tema de paridad. Yo creo que hay en muchos lados de nuestro país, y así lo podemos referir, donde nuestras mujeres nos demuestran 1000 veces mayor capacidad que nosotros los varones, y también hay varones muy comprometidos igual. Este es un tema de competir en un plano de igualdad. Okay. En eso sí. Ok. Gracias por contestar mi pregunta. Adelante con tu segunda exposición del tema. Yo cerraría sin mayor preámbulo diciendo, si nosotros queremos ser parte de los cambios y de la transformación, tenemos que participar. Es muy sencillo ver los toros desde la barrera, ¿sí? Claro. Y si nosotros queremos ser parte de los ajustes y que nos quejamos reiteradamente muchas veces nosotros los abogados cuando hemos sido litigantes, es que está mal el código, es que está mal la ley, es que está mal, y cuando uno les dice, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo no me meto a esos temas de política. No es que te metes a temas de política, es que tienes que también participar. Y todo este tipo de foros y este gran esfuerzo que hace la barra latinoamericana de traer temas vigentes, yo creo que nos debe de incentivar y motivar precisamente a subirnos a este tema y participar de manera directa en un cargo de elección popular o de manera indirecta colaborando en las áreas donde se generan los espacios legislativos, como asesor parlamentario, como secretario técnico de la comisión, y lo puedas combinar. Creo que nuestras mujeres siempre han tenido la capacidad, la calidad y sobre todo esa garra que las caracteriza a las mujeres mexicanas, que son guerreras por naturaleza. Y yo creo que no hay mejor momento en la historia de este país, con todas estas coyunturas tan importantes, para que las compañeras se suban y vayamos en este plano de igualdad jurídica.
Por mi parte sería cuanto, no sin antes agradecer a todas las personas que están asistiendo, Esther, a mi compañero a Alejandro Barrón, a Eduardo Tepal y a todo el equipo que hace posible estos ejercicios tan importantes de intercambio entre pares. Porque aquí somos todos compañeros, todos somos colegas, nadie tiene la piel sensible y si alguien tiene la piel sensible, pues no es un abogado y menos de Aragón, de donde orgullosamente soy egresado. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más de tu trayectoria, tanto profesional como académica, como personal, en esta parte de que eres o fuiste miembro de alguna banda de rock. ¿Cantaste o tocaste algún instrumento? Toco 3 instrumentos, toco el bajo Wow. eléctrico, la guitarra y los teclados. Perfecto. Antes de ser abogado, soy músico. Perfecto. Y una cosa no va peleada con la otra. Vamos a No. pasar en este orden de ideas. Agradecemos también al maestro Carlos César Guzmán Álvarez, consejero presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, por encabezar esta gran asociación que siempre se ha preocupado por llevar a cabo actividades jurídicas en capacitación y siempre con el profesionalismo para nuestro gremio, los abogados, y a su vez los peritos que coadyuvan en nuestra labor diaria. Y además quiero decir una cosa del maestro Carlos, a quien tengo el privilegio de conocerlo y haber sido compañeros de trabajo y además seguir siendo amigos. Es un hombre entusiasta, jamás se cansa, no duerme, como diría una canción del Aragán, él no come, bebe, él no duerme, muere, es un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario, le mando un abrazo con todo mi cariño, mi respeto, del cual de verdad me siento muy orgulloso de ser su amigo. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que están en nuestra página de la barra. Dice la doctora Elizabeth Villanueva Medina. Buenas noches. Gracias por la clase, doctor Blanco. Efectivamente, nuestra constitución política en un inicio fue considerada la segunda mejor del mundo. Sin embargo, no era incluyente. Hoy hemos avanzado mucho, no solo en paridad de género, pero aún estamos en camino de lograr la igualdad social. ¿Estás de acuerdo con la doctora Elizabeth? Sin duda alguna. Yo creo que en los últimos 30 años nuestro país ha tenido evolución muy importante y me voy a referir al artículo 2 de la Constitución que reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, que eso es un gran avance y en materia particularmente, para no salirme del tema electoral, se le reconoce los usos y costumbres a muchos de nuestros pueblos originarios para elegir sus propias autoridades. Todos los que conocemos o tenemos algún conocido en el bellísimo estado de Oaxaca, sabemos que buena parte de sus municipios son electos por usos y costumbres y obviamente el artículo 2 de la Constitución ha permitido. Estas 9 reformas artículos para lograr la paridad de género son otro gran avance importantísimo en esa cultura de igualdad y de reconocimiento a la participación de las mujeres en las actividades del sector público, en las luchas del poder. Sin lugar a dudas, faltan muchas cosas más que hacer, pero yo no me limitaría, le diría a mi compañera y colega, al tema de la normatividad. Y lo voy a decir con enorme cariño a quienes tenemos la responsabilidad de ser padres. Es un tema de educación y la educación son los principios y valores que nos inculcan nuestros viejos o nosotros se los inculcamos a nuestros hijos basados en el respeto a hombres y mujeres por igual. Al final la cultura se adquiere en las aulas, se adquiere en los libros, pero los principios y valores son una cuestión que se da en la casa. Y yo creo que desde ahí empieza ese respeto que nosotros los hombres tenemos que inculcarle tanto a las mujeres, a nuestras hijas, como a nuestros hijos en el respeto como ciudadanos. Exacto. Gloria González dice, felicidades, doctor Eduardo Blanco, y el programa donde impera la justicia, que siempre va a la vanguardia en los temas que presenta. César Daniel Ibarra dice, muchas gracias, doctor Eduardo Blanco. Yo tengo una pregunta respecto a lo que nos comentabas de estar en un plano constitucional, reconocido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Crees de hecho, así lo marca nuestra Constitución, que está a la par, no por encima, sino a la par en una barra horizontal con la Suprema Corte?
¿tú crees que puede llegar el momento de que la parte electoral se vuelva un poder más reconocido constitucionalmente del supremo poder de la Federación para su ejercicio? Yo creo que está muy claramente definido dentro del apartado del Poder Judicial, y la Suprema Corte de Justicia tiene también perfectamente delimitadas sus atribuciones y competencias, igual que lo tiene el Tribunal Electoral como un tribunal especializado. No hay que perdernos de vista que son tribunales especializados para conocer, es decir, se separó el tema estrictamente jurídico que ven los tribunales en lo general, en las materias más tradicionales, como lo podemos ver, y se crea un tribunal especializado para conocer de temas políticos. Si bien es cierto, están todos dentro del Poder Judicial, tanto los tribunales electorales estatales siguen dependiendo del Poder Judicial estatal, y así se presupuesta y así va el presupuesto. La Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, manda su presupuesto que tendrá que ser entregado el 8 de septiembre, y dentro de ese presupuesto va el presupuesto del Tribunal Electoral de la Federación, que tiene atribuciones, tiene esa autonomía que se lo da la propia Constitución para sus resoluciones. Por eso dije con mucha puntualidad incluso cómo se integra. La terna para ministros la envía el presidente de la República. La terna para magistrados la envía el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y es precisamente el Senado de la República, representante de las entidades, quien elige a los magistrados, y es también quien elige a los ministros. Yo creo que en este tema, como está muy bien pensado, está muy bien definido, pero sobre todo nos garantiza que se mantenga ese equilibrio del poder, y dentro de la visión, pues, de los pensadores de la Ilustración, John Locke o Rousseau, que el poder detenga el poder. Exacto, exactamente. En este sentido, serían todas las preguntas. Vamos a pasar ahora con nuestra compañera María Fernanda Aguilar Sánchez, que nos tiene las informaciones de los siguientes cursos y talleres que presenta la Barra Latinoamericana. Adelante, Fer. Buenas noches. A continuación les proporcionaré los próximos eventos para finales de agosto y la primera quincena de septiembre. Para la semana del 31 al 4 de agosto para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, tenemos el taller de herramientas digitales abogados, que será de 18 a 20 horas. En el 1 de septiembre tendremos el testamento holográfico y el testamento en un horario de 18 a 20 horas. Para el 10 de septiembre, el programa de Audiencia de la Justicia y comunicado del doctor Miguel Ángel Atlajo, con el tema feminicidio, en un horario de 19 a 20 horas. Por último, el viernes 11 de septiembre tendremos el webinar La Diferencia, su discusión y su consulta por parte de la Suprema Corte de Justicia de 16 a 18 horas. Y al pendiente para los próximos eventos de la Barra. Buenas noches. Gracias, Fer. Gracias por esta información. Doctor Eduardo Blanco, muchísimas gracias por estar en este programa donde impera la justicia, que se transmite cada 15 días a través de la página de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos. Ha sido un honor conversar contigo. Eres un experto en el tema electoral, nos diste una trayectoria, nos mostraste la trayectoria que has tenido muy destacada, muy profesional, y sobre todo un tema que te apasiona y, como bien nos platicaste, conoces a profundidad. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Yo quisiera nada más despedirme de todos nuestros colegas, particularmente de toda la gente que en estos momentos tiene algún familiar enfermo o alguien que haya perdido en esta pandemia tan dura. Mandarle un abrazo solidario con muchas bendiciones, y que Dios nos permita atravesar este ciclo tan difícil de la vida humana, pero sobre todo que nos permita seguir firmes y dignos, y que nuestra solidaridad, de la que hemos hecho gala a través de nuestra organización, se materialice, espero,
no seguir viendo a veces noticias tristes del deceso de algunos de nuestros colegas o que se enfermen, pero que sepan que en su amigo no solamente tienen un compañero, tienen alguien aliado que si algo les puede servir con toda humildad y cariño, no solamente en una plegaria y oración, sino también en lo material. Ahí estaré puesto en lo que ustedes requieran. Que Dios les llene de bendiciones. Muchísimas gracias. Nos adherimos a tus bendiciones y a los saludos a nuestros compañeros y los esperamos el próximo 10 de septiembre con un programa más donde impera la justicia. Donde impera la justicia, el derecho prevalece. Muy buenas noches. Hasta la próxima.